El auge de Vox y de otros partidos agrupados en torno al llamado populismo de derechas se ha producido al mismo tiempo que se han hiperdesarrollado las redes sociales, y muchos analistas han querido establecer algún tipo de conexión entre ambos fenómenos, es decir, que las redes sociales han potenciado, han favorecido el auge de partidos como Vox. Desde luego, cuando dos fenómenos coinciden, cuando hay una correlación entre dos acontecimientos, caben distintas posibilidades. La primera posibilidad es que el acontecimiento A cause el acontecimiento B. En este caso, que el desarrollo de las redes sociales genere el auge de Vox. Otra posibilidad es que el acontecimiento B genere el acontecimiento A. En este caso sería que el auge de partidos como Vox desarrolle las redes sociales. Esto no parece que tenga demasiado sentido, pero podría ser otra posibilidad para interpretar esa correlación. Otra posibilidad es que estos dos fenómenos estén causados por un tercero, es decir, que haya algún acontecimiento que no estemos teniendo en cuenta que provoque tanto el desarrollo de las redes sociales como el auge de partidos como Vox. Y en cuarto lugar, puede darse la circunstancia de que los dos acontecimientos hayan coincidido por mera casualidad, es decir, que no haya ningún tipo de causalidad entre ellos, sino que sea fruto del azar. Desde luego, simplemente observando la correlación no podemos saber cuál de todas estas posibilidades es la correcta, pero muchos, insisto, siguen repitiendo que la correcta es la hipótesis primera, es decir, que el desarrollo de las redes sociales provoca el auge del populismo de derechas. Y para justificar esta hipótesis plantean un modelo basado en la llamada cámara de eco. ¿Qué es el llamado efecto de cámara de eco? Bueno, esencialmente que las personas se aíslan de su entorno crítico únicamente relacionándose con otras personas que tienen ideas similares. Por tanto, aquellas personas que se colocan dentro de una cámara de eco no están expuestas al razonamiento crítico, al razonamiento contradictorio, y dentro de esa cámara de eco se amplifican por verberación, por repetición, las mentiras que surgen en cualquier parte de esa cámara de eco. De esta manera, si, por ejemplo, las personas tendentes a abrazar el populismo de derechas son capaces de aislarse de la influencia de todo su entorno gracias a que únicamente se informan a través de las redes sociales y en esas redes sociales únicamente siguen a otras personas o a otros periodistas que tienen una afinidad ideológica con ellos, pues dentro de ese circuito cerrado, cualquier mentira, cualquier fake news que se divulgue termina circulando por toda la red cerrada sin que esa red cerrada reciba las críticas legítimas, las críticas adecuadas a esas mentiras que se divulgan internamente. Por tanto, la hipótesis sería esa. La gente conducente, tendente, inclinada a abrazar el populismo de derechas, se inserta a través de las redes sociales en una cámara de eco donde solo entran aquellas informaciones que son favorables a reforzar las ideas preconcebidas de los que integran esa cámara de eco. La hipótesis tiene su punto de razonabilidad porque es verdad que las redes sociales permiten generar una cámara de eco dentro de la que algunas personas solo refuercen su sesgo de confirmación. Pero de ahí a dar el salto de decir que las redes sociales han sido las que han causado el auge de partidos como Vox, el auge de partidos agrupados dentro de la categoría del populismo de derechas, hay un trecho importante. En esencia, por dos motivos. Primero, antes de las redes sociales las personas no tenían la posibilidad de generar sus propias cámaras de eco ideológicas. Es decir, las personas de una determinada ideología, en este caso cercanas al populismo de derechas, no podían únicamente relacionarse con otras personas de su ideología afín, no podían comprar tan solo aquellos periódicos más proclives, más cercanos a su ideología, o leer solo las columnas de aquellos periodistas que casaran con sus ideas previas del mundo, no podían seleccionar los programas de televisión, las tertulias y los canales
que visualizar a través de las pantallas, no podían seleccionar las cadenas de radio, las tertulias de radio que escuchar en función de la ideología de los contertulios o del programa, no podían seleccionar también los libros que leían y por tanto leer solo aquellos que reforzaban sus ideas previas. Todo esto en principio ya se podía hacer antes de las redes sociales. Por tanto, lo que habría que justificar en todo caso es que las redes sociales generan una cámara de eco muchísimo mayor, muchísimo más potente que la que ya se podía generar con los medios tradicionales. El segundo problema que tiene esta explicación de por qué las redes sociales generan el auge del populismo de derechas es que sí, las redes sociales permiten crear una cámara de eco ideológica, pero lo que no está tan claro es por qué esa cámara de eco ideológica beneficia sobreproporcionalmente al llamado populismo de derechas. ¿Por qué esa misma cámara de eco, entre otras personas, no beneficia también la divulgación de las mentiras del populismo de izquierdas? En todo caso, si las redes sociales generaran potentes cámaras de eco ideológicas, lo que deberíamos observar es una mayor polarización, una mayor radicalización, una mayor divulgación de fake news en todos los ámbitos ideológicos, en todo el espectro ideológico de una sociedad, pero no cabe esperar, simplemente por ese hecho, que haya un apoyo sobreproporcionalmente mayor al populismo de derechas. Por tanto, ya digo, la hipótesis de que las redes sociales generan el auge del populismo de derechas no es descartable, hay un posible modelo detrás, pero el modelo tiene algunas lagunas que habría que rellenar con evidencia empírica, es decir, habría que demostrar que las redes sociales son mucho más potentes a la hora de generar cámaras de eco que los medios tradicionales o los circuitos tradicionales de discusión y de divulgación de ideas y de informaciones políticas. Y dos, que esas cámaras de eco ideológicas benefician de manera sesgadamente mayor al populismo de derechas frente a otras ideologías que también podrían aprovecharlas para reforzar a su clientela electoral. Pues bien, necesitábamos evidencia empírica para validar o refutar la hipótesis de que las redes sociales generan el auge del populismo de derechas y ya tenemos la primera evidencia empírica al respecto. Se acaba de publicar un paper titulado Populismo de derechas, redes sociales y cámaras de eco en democracias occidentales, de 3 autores, Shelley Boulian, Carolina Koch y Bruce Bimber, donde lo que hacen es testar esta hipótesis. Lo que hacen es comprobar si efectivamente aquellas personas que votaron a Trump en Estados Unidos, al Frente Nacional en Francia y al UKIP en Reino Unido son personas más proclives a colocarse dentro de cámaras de eco ideológicas en las redes sociales. Para testar, para comprobar esto, lo que hacen es pasar una encuesta a los votantes de estas formaciones y también a los votantes de otras formaciones distintas y les plantean determinadas cuestiones sobre cómo se informan tanto en la red como fuera de la red y en qué medida captan información de medios que tienen una línea ideológica similar a la suya. Pues bien, las conclusiones son las siguientes. Primero, que una persona se coloque dentro de una cámara de eco ideológica, ya sea una cámara de eco online u offline, no pronostica, no es indicativo de que esa persona vaya a apoyar a opciones políticas calificadas como de populismo de derechas. Por tanto, digamos que tan proclives son a votar a la izquierda como a la derecha aquellos que se aíslan de la crítica exterior. No es que los votantes del populismo de derechas tengan una inclinación mayor a aislarse de la crítica del entorno. A aislarse de la crítica del entorno tenemos una propensión natural todos por el sesgo de confirmación humano. Y esa faceta tan humana no nos permite pronosticar ni atribuir una mayor probabilidad a que las personas que se aíslan de la crítica, que se colocan dentro de cámaras de eco ideológicas, vayan a votar a opciones del populismo de derechas. Segundo, el consumo de información por medios tradicionales, medios tradicionalmente offline, fuera de las redes sociales, tampoco pronostica el voto al llamado populismo de derechas.
quien se informe a través de medios tradicionales tiene la misma propensión, la misma probabilidad de votar a la izquierda como a la derecha. No hay una sobrerepresentación de votantes del populismo de derechas entre los usuarios de los medios de comunicación tradicionales. Y tercero, y más importante para lo que nos ocupa, informarse a través de las redes sociales tampoco pronostica el voto al populismo de derechas. Es decir, aquellos que se informan a través de redes sociales no son más proclives a votar a opciones de populismo de derechas. De hecho, en Estados Unidos es más bien al revés. Aquellos que se colocan dentro de cámaras de eco ideológicas dentro de las redes sociales son más proclives a votar en contra de Trump y a favor de otras opciones probablemente más cercanas al populismo de izquierdas. Por tanto, digamos que la hipótesis inicial, el auge de las redes sociales favorece el auge, el triunfo, el voto masivo a partidos como Vox, queda, al menos provisionalmente, descartada. Es más, la única cámara de eco ideológica que los autores de este estudio sí encuentran dentro de los votantes del populismo de derechas es una cámara de eco offline, y concretamente en las discusiones, los debates, las conversaciones sobre política en la calle. Es decir, los votantes del populismo de derechas se realimentan entre sí no a través de medios de comunicación tradicionales, no a través de redes sociales, sino sobre todo en el boca a boca. Los votantes del populismo de derechas tienden a debatir, a discutir, a hablar sobre política únicamente con otras personas que tienen una misma ideología o una perspectiva política similar a la suya. Obviamente esto no significa que si una persona vota a Trump, al Frente Nacional, a UKIP o a Vox en España, esa persona no discuta, no debata con otras personas de izquierdas. Significa que hay una menor propensión a hacerlo que en otras ideologías políticas. Por tanto, no, las redes sociales no explican el auge del populismo de derechas, el reciente auge del populismo de derechas. Por tanto, aquellas personas que en algún momento hayan propuesto limitar las redes sociales, regular las redes sociales para controlar la proliferación de fake news que terminan, dicen, beneficiando al populismo de derechas, no tienen razón en hacerlo. No hay ninguna justificación, por supuesto no moral, porque la censura nunca sería justificable, pero ni siquiera una justificación instrumental para el fin que pretenden en la censura de las redes sociales. Habrá que explicar la proliferación de partidos nacionalistas, del populismo de derechas, por otras vías, por otras razones, pero desde luego no las redes sociales, al menos en países como Estados Unidos, Francia o Reino Unido. Es verdad que este paper no analiza la situación en España, es verdad que la situación en España podría ser distinta, a lo mejor en el caso excepcional de Vox las redes sociales sí han tenido un papel muy determinante a la hora de generar cámaras de eco ideológicas entre sus votantes, pero provisionalmente la mejor evidencia que tenemos al respecto rechaza de manera categórica esa hipótesis.